Bueno, entonces ya dando inicio a la clase del día de hoy, vamos a ver una serie de procesos o de procesos, llamémoslo así, como una parte importante dentro de los manejos de datos geográficos que se conoce como enlistar los datos. Entonces, como la clase pasada hicimos un pequeño ejercicio donde íbamos a encontrar eh, que accediendo a una base de datos podíamos enlistar los future datasets y accediendo a cada future dataset podíamos enlistar los future class. Pues cuando hacemos esa lista de datos podemos empezar a decirle a Python el tipo de archivo que queremos trabajar. También hemos hecho un ejercicio donde hacíamos, por ejemplo, un buffer o creábamos una condición a través de esos datos. Pues para eso se usa la lista de datos en Python, para decirle al código que me acceda a un archivo específico de un conjunto de archivos y me haga una acción especial sobre ese archivo. Pero para hacer todo lo que les acabo de comentar, primero tenemos que enlistar los datos de una ruta para poder ir trabajando con eso. Y de esta manera ir construyendo una secuencia lógica. Entonces, crear la lista de datos es una tarea o una principal tarea y es parte de una secuencia de comandos de procesamiento por lotes. Y básicamente se resume en catalogar los datos disponibles de modo que pueda reconocer en iteración los datos durante el procesamiento eh, en sí. ArcPy tiene varias funciones diseñadas especialmente para la creación de las listas. Entonces, en este caso, ustedes pueden acceder a través de la ruta. Esta imagen es tomada de la página oficial de ArcGIS, ¿sí? Donde vamos a encontrar diferentes tipos de funciones que me van a permitir enlistar los datos, ¿ok? Entonces, el primero de ellos es el siguiente. Vamos a enlistar columnas, ¿cierto? Ya lo hicimos, vamos a hacerlo ahorita de manera rápida. Listar índices, listar dataset, enlistar future classes, enlistar estos files. Digamos que aquí es como enlistar los datos que hay dentro de la ruta actual. Es importante para hacer la distinción de si queremos trabajar con un dato en específico de una ruta. Y enlistar raster, si se encuentra enlistar tablas, pueden ser tablas en formato .dbf, XLX, XLS, entre otras, o DBF. Y enlistar también sitios de trabajo y pues en este caso la última, que es enlistar versiones, pues no la vamos a utilizar, pero pues vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿ok? Y vamos a ver de qué manera vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer como una especie de ejercicio tras ejercicio e ir mirando qué es lo que me está buscando cada tipo de dato en la lista y ya con estos tipos de datos, pues empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, este primer ejercicio consiste en ¿qué? En listar future classes. Lo vimos la clase pasada, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Porque la herramienta que estoy llamando acá, la herramienta principal, es future classes, ¿cierto? Un future classes, para que se puedan listar, debe estar la ruta, debe estar contenida en un future dataset, ¿cierto? Entonces, ojo con estas herramientas y es que no podemos nosotros, digamos, poner una herramienta sin tener la ruta específica que me va a pedir, eh, digamos, o donde me va a ejecutar la acción de la herramienta. Entonces, por eso les decimos, si tenemos claro que es un future class, sabemos que para poder acceder a este future class, tenemos que primero enrutar tenemos que colocar una ruta no de base de datos, sino una ruta de dataset, ¿cierto? En este caso, pues la clase pasada hicimos fue un pequeño ejemplo con la base de datos del ANLA, de la ANLA, donde teníamos el sistema en una máquina nacional, origen nacional, creo que lo tengo es por fuera. Ah, ok, lo tengo en la clase número 8. Ok, acá. Ya sabemos que tenemos que colocar la ruta, ¿cierto? Y poder enlistar todos los datos que tiene la ruta, pero ojo, teniendo en cuenta que se encuentra la ruta en un future dataset, ¿cierto? Voy a abrir este módulo para este pequeño código.
y vamos a mirar. Ese fue el código que construimos, pero fíjense que la ruta me la está tomando hasta la GDB. Y lo que hicimos la clase pasada fue simplemente añadirle una nueva ruta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la ruta fuera una ruta ya absoluta y me permitiera que me permitiera hacer la lectura de eso, ¿ok? Eh, Otro tipo de listas, pues esto voy a obviar este ejercicio porque lo hicimos la clase pasada. Igualmente, si tienen alguna duda, lo podemos volver a hacer, ¿ok? En este caso, esta herramienta que estamos viendo a continuación de enlistar files, ¿cierto? En este caso, no confundan esta herramienta de list fields con list files. Fíjense que en este caso, este es para enrutar columnas, ¿cierto? Los atributos que tenemos en las columnas. Y este es para enrutar o enlistar, perdón, los archivos que hay en una ruta específica. Entonces vamos a trabajar y vamos a construir, vamos a saber cuáles son los archivos que hay, ¿vale? Entonces voy a abrir un archivo, voy a llevar este archivito. La clase de hoy es un archivo vacío. Bueno, voy a darle clic derecho a ejercicio. Y allí simplemente lo copio, le voy a cambiar el nombre y ya lo puedo entrar a editar, ¿ok? Entonces voy a colocarle barrido de rutas. Clic derecho, en este caso voy a hacer la construcción con esta herramienta. Como el archivo está vacío, pues va a ser mucho más fácil para mí, si no, pues entraría a borrar lo que hay aquí adentro, ¿listo? Entonces lo primero que hacemos, ya lo tenemos que tener interiorizado. ¿Y por qué? Y por las librerías. En este caso, la librería que estamos manejando, Archive. Después, podemos sobreescribir datos o declarar la variable de entorno que estamos trabajando. Entonces, como vamos a acceder solamente a una única herramienta de variables de la clase emp, pues vamos a decirle from argpy import emp, ¿vale? De esa manera ya sabemos que si puedo acceder directamente a la herramienta en punto workspace y allá asignamos la ruta, ¿ok? Vamos a ver cuáles tipos de datos hay acá en mi clase número 9. Quiero ver qué datos hay. Si ustedes se dan cuenta, tengo varios datos que le subí al Classroom. Voy a colocar control C, control V, recuerden, comillas dobles o sencillas para saber que es un dato de tipo texto. Y la letra R para darle row y que me devuelva, que me lo lea como una ruta o return para que me omita los caracteres especiales. Ya después de eso, simplemente eh, puedo enlistar los datos, ¿sí? Ya simplemente pues puedo enlistar cada uno de los datos que hay. Entonces ya puedo darle o acceder a la herramienta de por lo menos lista. Quiero darle igual. Y ahora vamos a usar la herramienta artpy.list, perdón, list files. Y si abro y cierro paréntesis, él me va a hacer la lectura. Normal. Ahora vamos a ver en este caso qué pasa. Vamos a hacer prueba y error para ver qué pasa. Y yo le doy print y le coloco imprímame la lista. Vamos a ver qué va a suceder. ¿Cierto? Le voy a dar control S para guardar y F5 para ejecutar. Entonces vamos a ver qué quiere decir este primer ejercicio de Lights Files. Bueno,
Voy a cambiar acá el código, voy a colocarle un print finalizado. Control S para guardar. ¿Sí? Voy a detener el proceso. Aceptamos. Y voy a volver a ejecutar. ¿Vale? Entonces, la herramienta de Lixfiles lo que me va a devolver son todos los datos o todos los archivos que se encuentran en ese directorio, ¿sí? Sin importar su tipo de extensión. Entonces vamos a ver. Entonces ya tenemos acá una respuesta. Entonces me dice, hay un archivo con extensión .py que se llama enlistar raster, hay un archivo con extensión .py que se llama enlistar py, enlistar datos ruta, que fueron los datos que les dejé los archivos que les dejé en el Classroom. También archivos con la presentación, archivo con la presentación .pdf, ¿cierto? Ahora, si quisiera ver los datos leídos, pues ya sabemos que podemos acceder a, más ciclo, a un ciclo for, ¿cierto? Entonces, en este caso, datos, en lista, imprímame los datos. Control S, F5, vamos a ejecutar, vamos a ver, está volviendo a generar la acción. Y ahora me van a aparecer todos los datos de manera, pero me los va a devolver como cada uno de los datos o como cada uno de los índices de la lista. Bueno, Carlos, ¿y para qué nos estás explicando eso? Resulta que nosotros podemos aplicar la condicional dentro de este ciclo usando esta lista de datos, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, ya tenemos nuestros archivos, pero digamos, por lo menos fíjense que el archivo de Heredas, que también se lo subí al Classroom, aparecen todos sus archivos con extensión .shp, ¿cierto? Nosotros podemos realizar un filtro y decirle al programa, mira, solamente quiero que me muestres los archivos con una extensión específica. Por ejemplo, voy a colocarle, aquí viene un argumento dentro de esta función y voy a decirle en doble clic, solamente muéstreme los archivos, el asterisco es un comodín, quiere decir que vale cualquier tipo de caracteres que ustedes le quieran poner. Entonces uso el asterisco y puso, por ejemplo, la extensión .shp. ¿Listo? En este caso cambié mi acceso de búsqueda y solamente me va a devolver los datos de esta lista de trabajo. Si voy a quitarlo, control S, F5, y me va a devolver solamente los archivos con extensión .shp, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los archivos que me devuelve. Entonces fíjense que me devuelve solamente un único archivo, que se llama veredas.shp. Bueno, Carlos, ¿y eso para qué? Claro, porque como ya tengo los datos, ahora ¿qué voy a hacer a continuación? Voy a crear una condicional, ¿cierto? Entonces, en este caso me va a devolver este dato principal y voy a decirle, sí, en este caso, datos es igual a este valor que me acaba de devolver, veredas SHP,
ejecúteme la siguiente acción. Entonces, dos puntos, ¿cierto? Ya está identado. Y ahora vamos a usar otra lista, ¿cierto? En este caso estábamos viendo que esto me está enlistando, son rutas, enlistar fields, ¿cierto? Ahora vamos a usar la función de listar columnas, ¿cierto? Entonces, list files, que es diferente, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí me va a devolver una lista de campos que se encuentran en el valor de entrada. Entonces vamos a ver qué hacemos. Entonces, si ya sabemos que este campo se va a devolver, me va a devolver un dato veredas, entonces si el dato cuando llegue a la iteración del directorio que me encuentre este dato con esta extensión, pues vamos a realizar entonces nuevamente una lista 2 que va a ser lista campos, lista guión bajo campos, que va a ser una nueva variable que cree dentro de esa condicional y le voy a decir lista campos va a ser igual a ¿qué? A la función argpy punto list files, en este caso list files, ¿vale? ¿De qué? En este caso, ¿de qué? ¿De qué campo? ¿De qué vereda? ¿De qué, perdón, de qué campo o de qué dato? Pues en este caso, pues el que me está almacenando la información que dice veredas va a ser el campo que dice datos, ¿cierto? Datos. Cierro paréntesis. ¿Y ahora qué voy a hacer a continuación? Ya tengo mi variable o ya tengo en este caso mi variable. Puedo crear un segundo ciclo for dentro de esa condicional if. Entonces, para campo, ¿en dónde? En lista de campos, lista-campos, hágame la siguiente acción. Dos puntos. Y me va a imprimir print campo. Entonces, si vieron lo que estamos haciendo, muchachos, estamos ya utilizando una secuencia lógica de datos usando esto que se llama files. Ya vamos a ver cómo podemos nosotros empezar a manipular los datos del checkfile. Aquí lo primero que estamos haciendo es entrar a visualizar, que si lo entendemos y lo aprendemos a hacer, pues ya el resto de manipulación es un poco más sencillo. File F5 y vamos a ver qué acción o qué me devuelve. Si llega a haber algún error, pues nuestra tarea va a ser empezar a revisar cuál es el error, ¿vale? Importante, mientras se esté ejecutando. Miren la indentación. El primer ciclo no tiene nada de indentación, ¿cierto? Todo lo que se encuentra en este caso dentro de este ciclo, pues ya tienen este dato y este dato que es esta indentación. Aquí tiene ya una doble indentación porque estamos trabajando es dentro de esta condicional, ¿cierto? Y acá, en este caso, tiene una triple indentación. En este caso, fíjense que ya me devolvió datos, pero recuerden que cuando nosotros usamos, por ejemplo, la función describe, la función describe tiene varias propiedades. Entonces, vamos a colocarle campo punto name para que me muestres el campo. Aquí ya me reconoció el objeto y quiero ahora que me muestre el campo. Control S y F5, nuevamente para ejecutar. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Sin la necesidad de abrir ArcGIS, ya sé que en esta ruta hay un campo de tipo checkfile que se llama veredas y este campo tiene FID, shape, object
departamento, municipio, código vereda, nombre del departamento, nombre del municipio, nombre vereda, vigencia, fuente, descripción, seudónimos, área, De esta manera se finaliza digamos, los datos, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí lo entendimos? ¿Sí supimos lo que hicimos acá? Bueno, o vuelvo a explicar. Se enlistó el encabezado de la tabla, es correcto. Luis, pero no solamente se enlistó el encabezado de la tabla. Primero se hizo una lista de todos los archivos que se encontraban en esta ruta, ¿cierto? Y solamente tomamos los que fueran extensión .shp. En este caso, eh, como el único archivo que había con extensión .shp era veredas shp, pues lo que hicimos ahí fue realizar que una condicional que si en llegado caso existiera este archivo, me realizara un nuevo encabezado, pero de los datos que se encontraban ahí. Entonces, fíjense que pues lo que estamos haciendo es la manera de optimizar. Por ejemplo, eh, si buscamos un archivo diferente, ¿sí? Diferente, pues aquí podemos estar enlistando todos los datos de toda una ruta de archivos de datos, ¿ok? Entonces trabajamos un poquito más a profundidad de lo que es enlistar. O sea, hicimos una doble lista con un condicional y dos ciclos for. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio que hicimos fue básicamente, bueno, este fue el del listar future classes. Aquí listamos las rutas, los diferentes archivos de datos que había. Fíjense que en este caso voy a quitar este procedimiento de vuelta y voy a decirles que, que me muestre todos los datos, ¿cierto? Quiero que me muestre acá todos los datos. Voy a colocarle print. Mm, listo. Entonces él lo primero que hace es barre, o sea, primero llega a esta ruta. Después de la ruta, busca todos los datos que hay en esa ruta. ¿Cuáles son todos los datos que están en esta ruta? Lo que va a imprimir acá. Después de eso, como él lo imprime como una lista, hace un barrido de dato por dato. ¿Cómo vamos a hacer el barrido? O sea, él empieza, separa en la primera posición, se pasa en la segunda posición, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y después de eso, al hacer el barrido de dato por dato, nosotros podemos imprimir en este caso todos los datos que hay de manera separada, ¿cierto? Vamos a dirigirnos acá. Entonces, él ubica esto, primero datos, después lo que le dijimos que fue, imprímame los datos, o sea, todos estos datos me los está imprimiendo de manera separada. Después de eso, ¿qué le dijimos? Hey, mire, si encuentra una condicional veredas, que sí la encontró, que es esta veredas specified, muéstreme ahora todos los campos, ¿cierto? ¿Qué le podemos hacer? Le podemos colocar otra condicional, que si encuentra un campo que se llame de tal manera, lo pueda cambiar o cambie el nombre. Entonces, aquí pues podemos usar algo que se llaman cursores, lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que ya es centrarnos a ver lo que, digamos, lo que dice la tabla de atributos de cada dato, pero pues para no complicarlos por ahora, vamos a dejar este ejercicio hasta acá y ya vamos a seguir alimentando, ¿vale? Bueno, otra manera de enlistar son los datos raster, ¿cierto? Otra manera de enlistar esta información es que también vamos a tener una herramienta propia para los datos raster, ¿cierto? Y estos raster pues pueden estar o en una ruta o pueden estar dentro de una base de datos.
Si ustedes ven, yo les pasé una base de datos que tiene, es una base de datos de Landsat 8, que vamos a tener varias imágenes aquí. Voy a abrir mi ArcGIS y mientras abre, pues voy a explicar un par de cositas. Ok. Entonces, vamos a enlistar los datos y después vemos, lo vamos a ver del directorio, ¿ok? Entonces, nuevamente, voy a cerrar todo esto, voy a darle File, Save As o salvar como, quiero cambiar de código, y acá en ejercicio voy a colocarle barrido rasters. Ahora, nuevamente, lo mismo, importamos todos los módulos con los que vamos a trabajar. Segundo, definimos la variable de entorno. Ahora no voy a acceder solo al módulo M, sino quiero todos los datos. Entonces voy a colocar arcpy.m.workspace y va a ser en este caso una ruta de base de datos. Va a ser esta ruta que ustedes ven acá en pantalla. Control C. Fíjense que Windows ya no me reconoce lo que hay en esa base de datos. Control V. La comilla por acá, antecederlo la letra R y un doble comilla por acá. ¿Listo? Ahora, ya tenemos la ruta. ¿Qué queremos hacer ahora? Ubicar la lista rasters. Lista rasters. Ahora vamos a hacer que esta lista raster sea la función que denominamos para enlistar estos tipos de datos. ¿Y cómo se llama la función? arcpy.list rasters. Abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Ok? Si en este caso quiero imprimir solamente la lista, pues le doy print. Imprímame la lista raster. Lista, guión bajo, raster. Muchachos, estas funciones de list, siempre estas funciones que tienen list, siempre me van a devolver una lista de datos. Siempre. Yo le doy control S, F5, pues él simplemente lo que va a hacer es enlistarme esta acción y me va a decir, hey, mire, en esta base de datos que usted está llamando, hay estos archivos de tipo raster. Si no hay ningún archivo, pues él le va a devolver el barrido como none o vacío. ¿Sí? Entonces vamos a esperar a ver qué pasa. Y ven, él ya me enlistó esto. Lo mismo, si queremos que nos devuelva dato por dato, pues simplemente ya no vamos a imprimir la lista de raster, sino vamos a pasar el ciclo. Entonces, para raster, dentro de lista, guión bajo, raster, que va a ser la variable de ahí, realíceme la siguiente acción. Imprímame o muéstreme en pantalla los raster que hay. ¿Vale? Cerro paréntesis, control S y F5, ¿vale? Y ya me va a devolver de manera separada cada uno de los rasters que hay. Entonces vamos a esperar la respuesta y vamos a ver en el ARMAP qué información hay. Y efectivamente se listó cuántos rasters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ver. Entonces aparece agricultura, BCI, color real, falso color, geología,
geología 2, NDVI y NDWI. Vamos a ver en este caso qué nos dice nuestro ARMA. Entonces me voy a la ruta que puse de cursos, ingenio, Python aplicado al C, clase 9. Y fíjense que esta fue la base de datos que accedí, ¿cierto? Al llamarla, pues vamos a ver, está efectivamente agricultura, BSI, color real, falso color, geología, geología 2, NBI y NDWI, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver. Me están mostrando en este caso datos de tipo raster, ¿ok? Son imágenes para empezar a trabajar ya con este tipo de información. Viene una pregunta, pregunta. Nosotros podemos realizar un proceso de clip o de clipeado de manera automática como lo hicimos la primera clase usando el batch, usando este código. Y si es así, ¿cómo lo haríamos? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo haríamos un proceso donde yo tenga, digamos, una máscara, ¿cierto? Donde yo tenga, digamos, en este caso, esta máscara de un sector en específico y quiera extraer un pequeño sector de cada una de estas imágenes. ¿Alguien me puede decir? ¿O quieren que lo intente? Exacto, Sergio. Se extrae, se hace el análisis por extraer por máscara. Exacto. Entonces, si yo me voy a ArcGIS, a mi ArcGIS, hay herramientas que se llaman dentro del Spatial Analysis Tools. Hay un subconjunto de herramientas que se llama Extraction y hay otra que se llama Extract by Mask o extracción por máscara, ¿sí? Vamos a ver en este caso cómo funciona inicialmente y ver si se puede aplicar en el ciclo que estamos utilizando, ¿vale? Entonces, ArcGIS, Spatial Analysis Tools. Vamos a Extraction y extraer post máscara. Entonces voy a habilitar primero la función y vamos a ver en este caso, en caso de no tener idea, tenemos que saber qué hace la función, pero pues no sabemos cómo se implementa el código. Entonces nos vamos a ir a ayudas de herramienta, Tool Help, y allí en Tool Help pues vamos a entrar a revisar esto. ¿Vale? Entonces aquí me dice qué es lo que me hace la extracción por máscara, que me crea digamos, un raster en función de que es una máscara más pequeña, me aparece una pequeña parte del código. Entonces me dice importe la librería, entonces desde ARPy importe el módulo M, ¿cierto? Después de eso importe el módulo de Spatial Analysis y ahí voy a importar todos los elementos del módulo Spatial Analysis, ¿vale? Entonces esto debe estar en nuestro código. Voy a darle Control C y voy a borrar acá y le voy a dar Control V. ¿Listo? Esto es lo primero. Voy a colocar acá una anotación en triple comilla. Vamos a realizar una extracción múltiple usando un código de Python. ¿Ok? Y cierro las triple comillas. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer va a ser importamos todos los módulos. ¿Listo? Vamos a seguir viendo a ver qué nos dice el código. Te ayuda. Pues me dice, coloque su variable de entorno, ¿cierto? Es decir, vamos a designar en este caso nuestra variable de entorno que es
sea que ya está puesta porque es una base de datos, ¿cierto? En esta variable de entorno es donde vamos a, aquí como ya fíjense que como ya importamos el módulo ¿cierto? Directamente, podemos omitir esta parte de argpy.enWorkspace y dejarlo como en.workspace, ¿vale? Voy a colocar acá otro comentario donde definimos la variable de entorno como base de datos. Ahora, la extracción o la máscara de salida va a tener estos dos parámetros, ¿cierto? Extract by mass va a tener el valor de qué? Del raster, y en este caso la otra opción va a ser la máscara que va a ser el dato de tipo checkfile, ¿cierto? Como en este caso, muchachos, nosotros solamente tenemos definido la variable de entorno para los mapas de tipo raster, nosotros vamos a tener que designar otras dos variables, ¿cierto? Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio para una sola. Voy a colocar acá comillas triples para aprovechar este código después. Y acá vamos a colocar entrada, raster, guión bajo raster, igual a un raster que nosotros vimos en la devolución de los datos. En este caso, ¿qué raster vimos nosotros? Por ejemplo, agricultura, ¿cierto? Aquí vamos a darle clic derecho, propiedades. Bueno, clic derecho acá, propiedades, perdón, llamándolo. Bueno, vamos a llamar entonces este raster, ¿ok? Entonces mi capa de entrada va a ser agricultura, tal cual. Mi entrada raster. Agricultura, ok. Después de ello, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi máscara o mi capa de entrada? ¿Cierto? En este caso, quiero seleccionar una de ellas. Ya lo vamos a hacer por código. Pueda seleccionar algunas nomás. Aquí lo voy a hacer de manera manual. Por ejemplo, quiero seleccionar esta zona. Data, export data. Y en la clase número 9 vamos a abrir en este caso. Bueno, vamos a dejar otro como vereda-clip. Así. Voy a llevar este nombre, voy a salvar, voy a darle OK. Listo. En este caso ya devolví el dato, ya simplemente lo que hice fue exportarlo. Y ahora simplemente voy a colocar capa igual a, como ojo, en este caso, la variable o la zona de variable de entorno que yo designé, en este caso, no corresponde a la misma ruta donde está la zona, pues yo tengo que colocarle toda la ruta a donde se encuentre el vector o donde se encuentre la capa que vamos a utilizar, ¿cierto? En este caso voy a colocar vereda clip.shp, clip shift, clic derecho, y allí vamos a darle en copiar como ruta de acceso. Me dirijo al código, control V, voy a quitarle ese XML, no me interesa, vereda.shp y la R para designarlo como ruta. Y ahora sí, si revisamos nuevamente la ayuda de Dargis, bueno, al parecer tengo que volver a abrirlo.
Y ahora sí, simplemente, esto puedo usar la herramienta de extracción de máscara, ¿sí? Esta herramienta va a tener, vamos a necesitar dos herramientas. La herramienta out extract by mask, que es donde usa el proceso de extracción, y la herramienta que se llama out extract by mask.save para guardar el dato que nosotros guardamos. Entonces vamos a copiarlo, control C, vamos a nuestro código, control V, vamos a colocarle por acá un print finalizado, con doble comillas, y ahora sí, vamos a cambiar los argumentos de las herramientas. Voy a cambiar esta variable que se llama salida máscara. Mm, bueno, vamos a dejarla así. Aquí en valor de elevación vamos a usar el campo entrada raster. Y acá en la máscara pues voy a utilizar la capa. Me dicen que defina en este caso la ruta de salvado, ¿vale? Quiero que la ruta me quede, en este caso, en la clase número 9. Voy a coger esta ruta, voy a copiarla acá. Control C, Control V. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Listo? Vamos a darle Control S y F5. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, usamos la ayuda de ArcGIS para poder acceder a esto, ¿cierto? Esta ayuda es bastante importante porque nos va a indicar de qué manera podemos llenar los argumentos. Bueno, aparece un error inesperado. Me dice que el error inesperado es cuando quiso guardar el dato. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice, eh, no pensó que en este caso se fuera a guardar en esa. Vamos a revisar. Ok, vamos a ver si es porque no le pusimos el nombre. No le pusimos el nombre con el que lo están llamando, ¿cierto? En este caso, vamos a copiar acá esto, control C, control V, y vamos a colocarle el nombre de ejemplo. A ver si fue por eso, control S. Ya sabemos que la lectura la está haciendo. Revisemos la ruta, porque a veces puede que quede algún vestigio.
Al parecer no puso nada. Entonces los datos, control S y F5 para ejecutar. Mientras tanto podemos ir revisando. Efectivamente hay una ruta de salvado y está el nombre del elemento. ¿Ok? Se coloca la variable de entrada, la máscara de la herramienta extract by mask. Esto ya es para chequear la extensión de que el Spatial Analysis se encuentre vigente en licencia. Y esta es la función para mirar eso, que la extensión se encuentre vigente. La variable de entorno y los datos de entrada, ¿vale? Entonces, fíjense que con esto me ayude yo para poder hacer la ejecución de este código, ¿cierto? Pero ojo, solo estamos usando una sola capa, ¿cierto? Y al igual que la clase pasada, usamos la lista para poder barrer más de un tipo de dato usando las herramientas, ¿cierto? Bueno, aquí. Bueno, el ejemplo con salida, formato .extract. Bueno, aquí me está pidiendo que le ponga un formato de salida. Vamos a ver si me creó algo. Vi que me creó algo, pero lo borró. Vamos a ver, ejemplo. Entonces pongámosle ahora una extensión .grid. Así tal cual lo indica para ver si me devuelve un nuevo dato. De esa manera, pues vamos a ir modificando los posibles errores que tengamos nosotros. Entonces, ejemplo, .grid. O .tif o .sit, entre otras cosas, ¿ok? Cerrémoslo, vamos. Efectivamente aquí me creó algo, esto no lo tenía todavía creado, voy a borrarlos. La carpeta de info, vamos a verle la hora de creación, 2:54, quiere decir que esta carpeta de info también la creó. Voy a borrarla, vamos a ver nuevamente. Parece que ya, ahora sí borramos todo. Control S, ahora sí Control S y F5 para ver qué me arroja. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es simplemente la construcción o la aplicación de una herramienta en Python, ¿cierto? Normalmente a esto es a lo que nos vamos a enfrentar, a mirar y empezar a revisar los errorcitos para poder modificarlos, cuadrarlos y de esa manera ejecutar ya la acción. Cuando ejecutemos una sola acción, ya podemos meter eso con la estructura de Python que sabemos, ¿cierto? Ya podemos enlistar los datos y con base a las listas, pues podemos simplemente eh, crear la información. Ahora, este código sería mucho más fácil si mi capa de entrada estuviera en la misma base de datos, porque solamente estaría declarando una sola, perdón, mi capa o mi máscara estuviese en la misma base de datos, porque aquí solamente declarando el entorno de trabajo o la variable de entorno, pues ya podríamos simplemente acceder ahí. Me dice, bueno, el formato de raster no está soportado. Vamos a colocarle .tif a ver si sí lo soporta este proceso. Y si no, pues lo hacemos en ArcGIS y miramos el proceso en ArcGIS. ¿Ok? Nuevamente Control S, reviso mi carpeta de trabajo. Control S y F5.
Bueno, vamos a ver en ArcGIS. Vemos que me está marcando error este geoproceso. ¿Ok? Voy a darle control S. Esto, muchachos, es parte de lo que ustedes se van a enfrentar. ¿Ok? Voy a llamar mi capa de vereda clip y vamos a hacer el proceso acá en ArcGIS. Nos vamos a ArcTools, Extract by Max, colocamos en el primer campo, el campo raster, el segundo de ellos, el segundo de ellos la máscara. Aquí la está guardando por una base de datos por defecto, pero voy a cambiarla a la ruta de trabajo, ¿vale? Quiero guardarla acá. En este caso, prueba y salvar. Vamos a ver si me arroja algún tipo de error y a identificar el error que puede estar generando, o si no hay ningún error, lo ideal sería entonces meter toda la información a la base de datos y ejecutar este proceso. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo habilitado esta capa de results, que pueden activarla en Geoprocessing, activan acá results y acá la pueden ver para ver en este caso el procesamiento. Ya de entrada me arrojó que hay un error y dentro del error me dice que hay un error de extracción. Al parecer creo que sí va a tocar meterla a una base de datos por defecto, porque el error, digamos que esto va a necesitar un archivo inicialmente como virtual, lo podríamos decir, para que se pueda ejecutar. Entonces voy a volver a crear la ejecución de la herramienta, pero no le voy a colocar ruta de salida. Simplemente voy a dejar la ruta de salida por defecto para guardar esa base de datos por defecto. Entonces nuevamente voy a guardar en la base de datos por defecto. Voy a colocarle extract prueba 2. Ok. Y guardamos. En este caso sí salió el archivo. Ahora vamos a ver cómo lo ejecutó ArcGIS, ¿cierto? Ya ejecutó esta vereda, esta zona, esta imagen por vereda, pero ahora nos vamos a dirigir a el campo de Python y vamos a llamar la herramienta ejecutada para ver qué fue lo que pasó, ¿vale? Simplemente la podemos arrastrar y vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué hizo en este caso. Entonces, ArcGIS hizo, usamos la herramienta Extract by Mask, usamos el campo Agricultura, usamos el campo Vereda Click, y como tercer argumento, en este caso, este tercer argumento está metiendo la base de datos y el nombre de la extracción, pero lo están metiendo sin la extensión. Entonces voy a tomarme este pedacito de código y lo voy a poner en este caso
en mi código Python, ¿ok? Entonces, ¿dónde lo pego, Carlos? Donde se está ejecutando la acción de los dos datos. Si ustedes ven aquí, en este caso es trackbymax.sa, bueno, no lo copié completo, prueba 2, ok, falta un paréntesis. Voy a quitar estos dos archivos, ¿cierto? Voy a ubicarlo acá, control C, control V, voy a quitar este campo. Y aquí faltaría entonces empezar a ver lo que estamos utilizando. En este caso usamos el campo agricultura, pero el campo agricultura ya lo tenemos atrapado en otra variable que se llama entrada raster, ¿cierto? Recuerden que estos datos son dinámicos. El segundo, que es vereda clip, nosotros lo tenemos como capa. Y el tercero, que es la variable de entorno. Bueno, vamos a hacer el ejercicio por defecto. Vamos a dejar la misma ruta. Voy a darle extract prueba 3 y ya la buscamos en este caso en los datos. Entonces, control S para salvar y F5 para empezar a realizar. ¿Listo? Voy a quitarlo de acá. Vamos a ver y vamos a ejecutar el dato. Si es así, hemos descubierto, pues bueno, no es que lo hayamos descubierto, es normalmente lo que pasa cuando uno trabaja datos entre diferentes rutas, entre diferentes zonas, que lo interesante o lo realmente recomendable es que los valores guardados deben estar en una base de datos también. De por sí es como la manera más óptima de construir información que se encuentre en una base de datos. Listo, ya finalizó, quiere decir que ya hubo ejecución del archivo de la orden. Entonces ahora sí, vamos a revisar nuestra base de datos por defecto, a ver qué fue lo que sucedió. Se llamaba extract prueba 3. Aquí está, extract prueba 3. Vamos a llamarlo efectivamente, ya tenemos o ya sabemos que la información se guardó en esta ruta de salida. Y ya sabemos que nuestro código lo está ejecutando sin ningún problema. Ahora, muchachos, ¿cuál es nuestro siguiente reto en este caso? Nuestro siguiente reto es enlistar primero los datos de todos los raster y hacer el mismo proceso de corte. ¿Sí vieron? Que partimos de solamente un único archivo y ahora lo que queremos es cortar los 6 datos o todos los raster que se encuentren en la base de datos y hacerlo de manera automática, pues entonces vamos a hacerlo, ¿cierto? Nuevamente, nuestra variable donde está el raster es esta, ¿cierto? En este caso, vamos a enlistar la información que se encuentre acá. ¿Cómo enlistamos la información que se encuentra acá? Pues usamos la función de lista raster. Y aquí, en esta lista raster, ya tenemos todos los raster que se encuentran en esta base de datos. Lista raster es igual a rpy.listraster. ¿Dónde la va a hacer? En el ambiente de entorno. Entonces ya en este caso tenemos varios rasters. Pues voy a colocar acá un comentario. Voy a colocar a este paso, o digamos en este paso,
En este paso ya tenemos más de un dato, ¿cierto? ¿Y cómo podemos acceder a cada uno de los datos individuales? A través del ciclo que acabamos de decir, ¿cierto? A través de este ciclo podemos usar cada uno de los datos que se encuentran en esta línea de raster, ¿cierto? Y aquí dentro de este ciclo vamos a ejecutar la siguiente acción. Entonces vamos a tomar esta acción, control C, control V. En este caso, la entrada del raster ya no va a ser en este caso, va a ser en este caso ahora la variable que está cambiando, ¿cierto? Y la variable que está cambiando tiene el nombre de raster, ¿cierto? Ahora, la capa que se está ejecutando acá, en este caso va a ir en la parte superior, que es la que nosotros tenemos como clip shape, control C o control X, y la vamos a colocar en la parte de arriba, para que Python la pueda leer sin ningún problema, como una variable de entrada. Entonces, bueno, control X. Vamos a ordenar esto. Voy a colocar acá variable de entrada. Acuérdense que esa variable no cambia. Control B. Ahora tenemos lista raster, es nuestra lista. Ahora queremos que para cada una de los elementos raster, en la lista de rasters, que me está leyendo esto por esta variable de entorno, en este caso, me haga la acción de extraer. ¿Cuál es la información de entrada que tenemos? Raster, listo. ¿Cuál es la siguiente información que tenemos? La capa. En este caso también ya la tenemos atrapada en una variable. Y la tercera acción es dónde se va a encontrar o cuál va a ser el nombre de salida del dato. Entonces esto ya no lo necesitamos, ¿cierto? Vamos a atrapar esta ruta, ¿cierto? Podemos utilizar esta misma ruta. Voy a colocar acá esta ruta de salida. Dale control C. Y vamos a colocar acá salida. Perdón. Salida igual a lo que acaba de atrapar con ruta y todo, sin esta barra, o bueno, mentiras, también con esa barrita, para evitarnos ahorita un problema. Doble comilla o comillas sencillas para terminar. Voy a colocarle acá doble comillas y doble comillas. Ok. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer que el nombre de la variable de salida sea en este caso salida, perdón, salida, más, en este caso, una concatenación de un elemento de ruta, pero como aquí ya lo pusimos, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí por defecto. Y en este caso va a ser más el nombre de la capa que nosotros estemos utilizando, ¿cierto? Más, en este caso, la variable raster, que es la que está cambiando, más, ahora sí, un elemento entre comillas que se llame guión bajo clip, ¿ok? Fíjense que como no he puesto coma, no estoy cambiando de argumento. Todo está dentro del mismo argumento. Si ustedes quieren ser un poquitico más claros, pues pueden abrir un paréntesis acá y pueden abrir otro paréntesis acá, ¿vale? De esta manera, Python va a reconocer que esto que se encuentra acá va a ser un argumento, que va a ser salida, que va a ser esta variable, más como es un archivo de tipo cadena, pues lo va a fusionar con ¿qué? Con otro archivo de tipo cadena. En este caso, esta variable que está cambiando más la palabra clip.
¿cierto? Ahora sí podemos darle print, control X, voy a copiar esto, finalizado, y acá esta capa la podemos quitar. ¿Listo? Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y vamos a guardarlo en un nuevo, le damos file, salvar como, vamos a colocar barrido raster con for. Guardamos y así de esta manera estructuramos el dato. Entonces vamos a ver si ejecuta. Bueno, el dato de salida lo va a guardar en la base de datos por defecto, ¿cierto? Y el nombre sí se lo va a dar, el nombre del dato, y se lo va a dar con la palabra click. Pues vamos a ver qué va a ejecutar y si hay algún tipo de error, lo vamos corrigiendo. Bueno, aquí ya nos dice de entrada que hay un error. Bueno, en este caso sí hace parte de este archivo que está tomando como la ruta al final, tenemos que quitársela. Y entonces acá sí vamos a tener que ponerla. Entonces vamos a tener que guardar ruta salida, va a ser la ruta de salida más el raster, pero va a tener que estar concatenado con este elemento. Ok. Control S y miremos qué va a pasar. Está haciendo la lectura y me tiene que imprimir varias veces el finalizado que se está ejecutando. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, para esto es la función de listas, ¿cierto? Recuerden, hay varias acciones de listas que nosotros podemos sacar en datos. Es como básicamente decirle a Python, reconózcame los archivos, reconózcame los datos que hay en un directorio y empiece a barrer. Entonces, mire, ahí ya me hizo el clip de agricultura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya me entregó el dato, ¿cierto? Entonces ya me imprimió el raster ahí, quiere decir que ya hizo la lectura correcta y empezó a hacer la salida. Entonces me tiene que colocar finalizado, se me ejecuta esa primera parte del código. En este caso, esta primera impresión que usted está viendo acá, entonces agricultura, finalizado. ¿Cuál es el siguiente raster que toma? ¿Cuál es la siguiente parte de la lista? BSI. Me lo cortó, finalizado. Color real, ¿cierto? Print, finalizado. Falso color, finalizado. Geología, finalizado. Geología 2, finalizado. NDVI, que es el siguiente dato que está accediendo, finalizado. Y finalmente NWI, finalizado. Entonces me hizo el recorte de los datos. ¿Cómo se van a llamar estos datos? La GB que colocamos fue la GB por defecto en ArcGIS, pero el nombre va a ser el mismo nombre con la palabra clip. Entonces así me tuvo que haber quedado la acción sobre el elemento que estamos mirando. ¿Listo? Entonces vamos a ver, voy a quitar este sector, perdón, esta ruta, este archivo, y vamos a revisarlo entonces ahora en nuestro catálogo. Y vamos a ver en este caso, voy a actualizar este dato, clic derecho, refrescamos. Bueno, y aquí hay un archivo, geología 2 clip, perdón, geología 1. Bueno, lo ideal, muchachos, es que construyan primero una base de datos por defecto donde no hagan esto que estoy haciendo, que es básicamente como lo metí
donde uno generalmente pone la basurita, pues aquí lo que estoy haciendo es buscándolo por el nombre que les dije, color real clip 3, BCI clip, agricultura clip, ¿vale? En este caso, fíjense que me hizo el recorte, ¿vale? Me hace falta encontrar 3, pero ya sé que están ahí todos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con agricultura. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Digamos que todo estaba fríamente calculado. ¿Qué hicimos hasta acá? Identificamos cómo posiblemente nos puedan salir los errores en un código Python y de qué manera irlos solucionando poco a poco. ¿Para qué? Para que ya con, digamos, la ejecución de un archivo dentro de ArcGIS o dentro de QGIS, podamos ver cómo se ejecuta desde la parte de la interfaz y llevarlo al código. Y ya llevándolo al código, pues podemos alimentarlo con sentencias de tipo Python, que ya conocemos cómo funcionan todas estas sentencias. Pero entonces aquí hicimos algo que fue enlistar los datos, ¿vale? Para eso se usan las variables de listas, para poder identificar el tipo de dato en la ruta y ya identificando ese dato en la ruta, ejecutar una acción específica con ese dato. En este caso, hicimos otro paso adicional y es que utilizamos una capa que no estaba dentro del ambiente de entorno, dentro del entorno de trabajo, y le tuvimos que colocar a Python la ruta completa de donde se encontraba el archivo para que él simplemente la metiera dentro de una variable y después de la variable, ahí sí la pudiese ejecutar en una herramienta, ¿cierto? También miramos cómo concatenar cadenas para ejecutar los archivos clip, ¿cierto? Y la salida, pues la guardamos por defecto, pero ustedes pueden guardarla inclusive hasta dentro de la misma salida de variable de entorno. Ahora viene, llevemos el mismo ejercicio más lejos. Digamos que esto lo podemos ir desarrollar de manera separada y es que podemos nosotros también, digamos en este caso, hicimos un recorte de solamente una vereda para 6 datos raster o 7 datos raster, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora si yo les digo, hey, tenemos 680 veredas y a cada vereda le queremos recortar cada uno de los 6 rasters? Entonces, de una vez ustedes multiplican y ustedes dicen, ok, calculadora. Y tenemos, vamos a ver cuántas veredas hay acá. Hay 631 veredas. Tenemos 631 veredas por, en este caso, 6 rasters, ¿sí? Son 3.786 acciones que tenemos que hacer. Pero ya identificamos cómo hacer una, digamos, para una vereda, hacer los 6 rasters, ¿cierto? Perdón. Ya con esa identificación, nos ahorramos dividido en 6. Ya solamente tenemos que hacer la acción 631 veces, ¿cierto? Ahora, ¿cómo y de qué manera nosotros podemos incluir en el código que tengamos que exportar este elemento y sobre este elemento exportado generarle el corte 6 veces, ¿cierto? Entonces eso ya se hace por medio de lo que es la selección por atributos o por medio de los cursores, que ya lo vamos a ver a continuación. Entonces vamos a dejar terminado este tema de las listas, ¿cierto? Voy a guardar acá, barrido de rasters. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? Para que les quede claro, las listas se hacen para encontrar datos, ¿cierto? Existen diferentes tipos de funciones en lista como list fields para encontrar columnas, list index, list dataset, list classes, list files.
Link Raster, Link Tables, Workspace. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vale, perfecto. Nadia. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomarnos 5 minutos y vamos a seguir con esta segunda parte que se llama la selección de datos geográficos, ¿vale? Bueno, necesito que en este caso hagan el ejercicio. Yo el código que construimos el día de hoy todavía no lo voy a subir. Igual ustedes lo van a poder ver por el video después de esta noche, pero la idea es que ustedes entiendan lo que hace el proceso de enlistar datos, ¿ok? Entonces vamos a tomarnos nuestros 5 minutos de break. Voy a colocar acá break y nos vemos en un momento. Bueno, muy bien, muchachos. Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Antes de continuar, quisiera saber si me están oyendo y si están viendo mi pantalla. Muchas gracias, Nadia. Bueno, muchachos, a continuación vamos a pasar a la segunda conferencia, a la segunda parte. Gracias, Sergio. Que se llama selección de datos geográficos. En este caso, si ustedes se han dado cuenta, nosotros todo lo estamos manipulando desde código. ¿Por qué? Porque nos permiten ejecutar muchas acciones conociendo la sintaxis correcta de escritura. Y algunas acciones que normalmente nosotros hacemos en SIG, ¿cierto? Que son muy manuales, pues nosotros también podemos entrar a revisar lo que hacen esas acciones. Por ejemplo, esto nos va a servir lo que vamos a aprender para poder filtrar y exportar información más específica. En este caso, la selección de datos hace parte de un filtro de información. ¿Y qué tipos de selección de datos existen, muchachos? Alguien que me diga qué tipo de selección de datos existe. Por localización y atributos, es correcto. Entonces vamos a hacer lo mismo. En este caso vamos a utilizar un par de códigos para hacer una selección por atributos, ¿cierto? Teniendo en cuenta el campo de veredas que les puse y teniendo en cuenta lo que podemos hacer dentro de un future o dentro de una base de datos. Y también el campo de localización o de selección por localización. Entonces vamos a empezar con la selección por atributos, que puede ser como, realmente las dos son muy fáciles de entender. Lo único que tenemos que saber, en este caso en la presentación, es que para hacer una selección por atributos, nosotros tenemos que convertir nuestros datos actuales en datos virtuales. Es decir, no podemos trabajar directamente, sino cuando nosotros realizamos por lo menos un elemento de selección, ¿cierto? Estos elementos que ustedes ven acá en pantalla son elementos que se están seleccionando, pero están apareciendo de manera virtual, ¿cierto? Digamos, la capa actual sí está teniendo información, pero en el momento en que nosotros exportamos la información, lo primero que hacemos es que es empezar a guardar eso dentro de una parte de nuestro disco
y para que se empiece como a cocinar. Y después de ello, sí la empezamos y la exportamos sin ningún problema, ¿cierto? Estos elementos de selección van acompañados de sentencias de tipo SQL. Y esas sentencias de tipo SQL pueden ser lo que nosotros usamos como igual, mayor, menor, ¿sí? Lo que hemos visto, no sé si lo hayamos visto, ¿me recuerdan? ¿Me recuerdan si lo vimos en este curso, sentencias de SQL? Creo que sí. Ok. Entonces, en este caso, vamos a utilizar esto. Entonces, lo que tenemos que entender acá es la sentencia y después de ello podemos realizar un proceso de corte o de filtro para crear una nueva, unos nuevos tipos de datos. ¿Ok? Entonces, voy a eliminar el ejercicio que acabamos de hacer. Vamos a trabajar solo con la capa veredas. Son veredas, son varios archivos de veredas. Y sobre estas veredas vamos a exportar solamente algunas veredas, ¿ok? Importante, pues también tenemos que tener en cuenta el nombre de qué, el nombre de los campos, ¿sí? El nombre de los campos. Si vean nombres de los departamentos, nombres de los campos, podemos realizar esos filtros. Entonces vamos a hacerlo, listo. Les voy a cerrar por acá y voy a abrir un nuevo archivo de código Python. Voy a ejercicio y allí voy a tomar uno de estos prestados, lo voy a abrir, voy a simplemente a guardar como, voy a colocarle selección por atributos. Guardo y ahora sí puedo borrar y le doy control S para salvar. Entonces ya sé que me creó el archivo el archivo guardado, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar dónde está la capa que nosotros vamos a usar. Pero ya saben, importamos librerías, voy en este caso a comentarlo. Import ArcPy. Después de eso, podemos hacer una sobreescritura de elementos. Vamos a realizar una sobreescritura, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo ejecuto la misma acción varias veces, el objeto, si ya está creado, me lo va a reemplazar, ¿cierto? A veces se utiliza, a veces no se utiliza. En mi caso, casi siempre, desde mi experiencia, prefiero utilizarlo, ¿sí? Entonces voy a darle arcpy.env, o sea, voy a acceder al módulo env, perdón, a la clase env, voy a colocar que overwrite, es decir, la sobreescritura de la salida del output sea verdadera, ¿vale? Estoy usando una condición, pero esa herramienta, override, me quedó mal escrito, override. Vale, sí está bien escrito. De la salida sea verdadero, ¿listo? Lo siguiente que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho, que es, en este caso, definir la variable de entorno. Definir el espacio donde vamos a trabajar. ¿Ok? El espacio que vamos a trabajar está en clase 9.
vamos a definir esta ruta de trabajo porque el campo veredas es al que vamos a acceder. Entonces, en este caso, ya saben, doble comilla, aquí lo pegué primero, pero se puede armar como ustedes quieran. Listo. Ahora, simplemente lo que hacemos es archive.em.workspace igual a la ruta. Después de que definamos la ruta, ahora sí vamos a definir la capa de trabajo. Vamos a definir la capa de trabajo. No sé qué capas de trabajo hay ahí. Bueno, pues ahí podemos usar simplemente la, la función de lista de list fields. Ahí ya podemos encontrar los datos que hay, ¿cierto? Pero en este caso, como estoy viendo al fondo, si tengo la capa se llama veredas, pues de una vez asigno la variable capa veredas .shp es con la que voy a trabajar. ¿Ok? Ya teniendo esto, ahora sí, vamos a ir a realizar el proceso de selección por atributos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a seleccionar los atributos de la capa. Entonces, lo primero que hacemos nosotros en una selección por atributos es que es, en este caso, crear una capa virtual. Lo que les decía inicialmente, la capa virtual se comporta como un layer, ¿cierto? Pero lo necesitamos hacer sí o sí para que el software pueda hacer, es la lógica computacional de lo que hablábamos la primera clase. Digamos que antes de él tomar esos elementos y exportarlo, él necesita identificar esos elementos para poder exportarlos, ¿cierto? Y eso se usa mediante las funciones argpy. Vamos a acceder a la función argpy.make, o sea, tómame future layer de management, o sea, dentro de la capa de management. Y ahora sí, pongámosle los atributos, los argumentos. El primer argumento va a ser la capa de entrada, ¿cierto? La capa. Y quiero que el segundo argumento, me lo cree de manera virtual con la connotación capa guión bajo LYR, que es como si fuera un layer. Pero pues es solamente en este primer caso, lo que realizamos fue que convertimos esta capa a una capa virtual, ¿cierto? ¿Qué capa? La capa veredas. ¿Listo? Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar por atributos. Ahí sí vamos a utilizar el elemento de selección por atributos. Entonces, argpy.select layers by attributes guión bajo dentro de management. Y aquí vamos a abrir los argumentos de la función. Entonces, la primer argumento que me pide es la capa virtual. ¿Cuál es mi capa virtual? La capa que se llama layer. Control C, Control V, coma. La segunda va a ser el tipo de selección que haya. Si es una nueva selección, si es una selección existente. En este caso, en la mayoría de elementos vamos a crear una nueva selección. Entonces, new, guión bajo,
selection. ¿Ok? Y finalmente, vamos a crearle la sintaxis SQL para que me seleccione los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí es donde tenemos que entrar a ver los campos. Carlos, no sé cuáles campos hay. Pues entonces tendríamos que construir el código para poder extraer los campos sin la necesidad de abrir el arma, ¿cierto? Le doy clic derecho, atributos, y vamos a ver en este caso el campo puede ser área. Pues vamos a hacerlo con área. Entonces, fíjense cómo se está nombrando. Entonces, voy a darle clic derecho, propiedades, y me va a llevar este nombrecito. ¿Vale? Toda la expresión SQL debe ir entre comillas. Python lo va a reconocer dentro de esta herramienta. Entonces, si yo le doy clic derecho, área HA debe ser menor o mayor, debe ser por lo menos mayor a 1000 hectáreas, que es lo que me está diciendo la casilla. Le doy clic en cerrar, termino en este caso esa función, es la selección la función de selección por atributos, ¿cierto? Simplemente lo que hice fue la misma selección, pero lo primero que hice fue la conversión de los datos, ¿listo? Creé una nueva selección y ya tengo los datos seleccionados. Python ya los reconoció. Ahora tengo que utilizar esos datos y exportarlos a una nueva capa para poder visualizarlos, porque estoy trabajando virtualmente, o sea, mi máquina o mis líneas de código se están trabajando de manera virtual dentro de la computadora. Entonces voy a usar arcpy.copy.futures-management. Y aquí, ¿cuál es la capa que quiero copiar? Mi capa virtual. ¿Cómo se llama mi capa virtual? Capa-LYL. ¿Cómo se llama mi capa nueva donde quiero acceder o donde quiero copiar la información? Voy a nombrarla veredas, ¿cierto? Veredas, -1000. ¿Listo? Cierro en este caso. ¿Y dónde me va a guardar la información? Voy a darle print finalizado para que me muestre en pantalla cuando ejecuta la acción. Print finalizado. ¿Ok? Cierro paréntesis, control S y listo. Ya tendría mi código de selección por atributos, ¿vale? No es nada del otro mundo, simplemente es conocer las líneas. Igualmente, fíjense que yo no estoy utilizando el Python Win. ¿Sí? Con el Python Win pues va a ser más fácil, pero me pareció para este ejercicio más interesante hacerlo de esta manera para que ustedes por lo menos empiecen a aprenderse lo que es el nombre de las herramientas. ¿Ok? Entonces, control S y F5 para ejecutar. Me tiene que salir finalizado y vamos a ver, me tiene que guardar mi mapa de salida ¿en qué? En la variable de entorno que definí. ¿Ok? Y cuando se ejecute la acción, me debe arrojar el finalizado. Bueno, apareció un errorcito. Me dice el módulo copiar, dice el módulo de los objetos no tiene un atributo punto copy. Copy features management
Ah, ya entendí. Mira, en este caso dice el módulo objeto no tiene un atributo copy. Quiere decir acá este puntico se me fue. Es copy feature, no copy.features, ¿vale? Control S para guardar y F5 para ejecutar. Como yo le di la opción de sobreescritura, override output sea verdadero, no importa si él ya me ejecutó una acción sobre mi Windows, no importa. O sea, no importa por qué, porque él igual cuando la vuelva a realizar, él simplemente lo que va a hacer es reemplazarla, ¿cierto? Bueno, muchachos, vayan contándome entonces cómo les ha parecido el curso, si les ha gustado, si han aprendido. Bueno, perfecto, ya me arrojó el finalizado, vamos a ver. En este caso vamos a clase 9 y fíjense que me aparece una capa que se llama Veredas 100. Listo, vamos a ver qué es lo que me está mostrando esta capa de Veredas 100. Yo selecciono acá, la pongo, close. Pues en este caso me está entregando el código, me exportó de todas estas veredas las que tuviesen un área mayor a 1000 hectáreas. Vamos a ver en la tabla de atributos y vamos a colocar acá dentro del shape área. Efectivamente, no hay ninguna que esté por debajo de las 1000 hectáreas. De esta columna no hay ninguna que esté por debajo de esa selección. Entonces, de esta manera nosotros trabajamos con selección por atributos. Ah, listo, ya tenemos construido el código. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos simplemente cambiar ahora sí el nombre, por lo menos ya quiero que el nombre del municipio sea solamente las veredas que se encuentran en Santander, ¿vale? Solo quiero que estas veredas sean Santander. Entonces, non-MPO que sea igual a Santander. Vamos a llevar este nombrecito y vamos a crear dentro del mismo código esa variante. Entonces ya definimos la variable, ya definimos la capa, ya vamos a colocar una nueva capa virtual y ahora dentro de la capa virtual nueva selección vamos ¿a cambiar qué? A cambiar la sentencia SQL, que el nombre del municipio sea igual a Santander. Y que en este caso, mi capa de entrada, mi capa de salida ya no se llame Veredas 1000, sino Veredas-Santander. ¿Listo? Ya acá haciendo estos dos cambios, si le doy control S y le doy F5, pues vamos a ver qué va a pasar. Bueno, muchachos, nadie me respondió. ¿Qué tal les ha parecido el curso? ¿Si les ha gustado?
o no, o más bien poquito. Bueno, aparece una expresión inválida. Vamos a ver qué pasa. Dice nombre de la expresión inválida, selección por atributos. Quiere decir que en la selección por atributos, la sentencia SQL quedó mal. Vamos a darle acá no municipio igual a Santander. Santander, está bien escrito. Y simplemente lo que hice fue separarla y dejarle el igual por fuera. Vamos a ver si de esta manera reconoce la sintaxis SQL. Nos dice que aquí ya está el error, no podemos dejar esto por fuera. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Colocar, vamos a eliminar estas comillas dobles y vamos a colocarle comillas sencillas a Santander. No municipio igual Santander en comillas sencillas para ver si lo reconoce. Control S y F5 para ejecutar. Bueno, Nadia nos dice, me ha gustado mucho el curso, pero es mucha información en poco tiempo. Sí, Nadia, realmente es una cátedra bastante intensa, pero es muy bueno porque igual te quedan los videos para que sigas practicando. Claro que sí, Sergio. También es bueno para empezar, sobre todo para por lo menos enfocarse en datos geográficos. Si ustedes vieron, Python tiene un sinnúmero de aplicaciones, un sinnúmero de librerías, pero pues digamos que muy pocos son aplicados a este tipo de recursos, de datos geográficos. Claro que sí, Juliana, es bastante interesante. Nombre del departamento. Ah, ok, claro, tienes toda la razón, Sergio. Acá, bueno, aquí nos arrojó ya un finalizado. Vamos a ver en este caso. Creo que me confundí. Sergio tiene toda la razón. Vamos a ver en nuestra ruta. Doble clic derecho, clase 9, refrescamos. Vereda Santander. Efectivamente me creó el elemento, pero me lo va a crear vacío por eso mismo, por lo que dice Sergio. Tienes toda la razón. No hay nada porque la sentencia de SQL es nom-dep. Gracias, Sergio. Vamos a volver a ejecutarlo, ¿vale? Entonces no es nom, déjame ver nuevamente, nom-dep. Nom-dep. Como ya tengo en este caso, voy a quitar esto de acá. Como ya tengo la sobrescritura dada, pues simplemente guardo, control S y F5.
Vale, gracias Sergio por tu aporte. En este caso vamos a ver cuál es la respuesta que me da. Bueno, al parecer no me realizó el proceso de sobreescritura, me dice que ya realmente existe. De pronto fue porque cuando lo llamé quedó un pequeño archivo temporal que no se reemplazó. Sin embargo, pues para evitar esto voy a darle al nombre de salida Santander 2 y ejecutémoslo ahora sí. Ya finalizó. Vamos a ver ahora sí. Clic derecho a actualizar. Ahora sí Santander 2 y las llamamos. Y ya tenemos en cuenta de que estas veredas son las que hacen parte de la selección por atributos usando una expresión SQL en una línea de código. ¿Ok? Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta hasta acá? Fíjense, no tomen esto como errores, sino como en tips que nos indican qué tenemos que cambiar para que nos funcione el código. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta? Vale, muchachos. Bueno, pues no siendo más, entonces me despido por el día de hoy. Vamos a continuar la conferencia el día de mañana para seguir haciendo selecciones por atributos, entrar a ver el tema de cursores y entrar a ver lo que es ya tratamiento de información raster y hacer un par de códigos un poquito más elaborados. ¿Ok? No siendo más, me despido, que tengan una muy buena tarde y nos vemos el día de mañana para continuar con el temario. Muchas gracias y hasta luego. Que tengan un muy buen sábado y chao, chao.